Buenas tardes, doctor. ¿Quiere que le pase el hospedador? Por favor, Bueno, muchas gracias. de nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? ¿Estamos ya o faltan unos minutos? A veces faltan unos minutos. Vamos a esperar un poquitito más, chicos, que se hagan las 6:30 y arrancamos. 6:30 vuelvo. Está bien. Bueno, acá estoy de nuevo. Ya somos un poquito más, veo que somos 12. Bueno, chicos, si puedo verle las caras, ahí le veo la cara a Alejandro. Si estás en algún local donde tenés tu... Bueno. No, es mi pieza. Es tu cuarto. Bueno. Es Bueno, ropa doblada. está muy bien. Si pudiera verles las caras, repito, mejor. Veo que hay muchos que ponen el nombre, pero no los veo. Sería bueno que pusieran para saber si están ahí. Y sobre todo que esta es una clase donde en realidad donde yo no voy a exponer, no van a tener que
escucharme ni sintonizar absolutamente nada, sino que los que preguntan son ustedes, y no es que yo les vaya a responder necesariamente, voy a tratar, pero vamos a ver si podemos conversar sobre lo que han estado estudiando, ¿no? Esa es la idea de la charla, es la idea de la clase. Así que bueno, los escucho. A Guillermo, a Joana, a Clara, a Martín, a Santiago y a Sabrina, me gustaría verles las caras. Pero bueno, me parece que no me están escuchando o no tienen cámara. Escucho lo que tengan para decir, chicos, sobre qué tema quieren charlar, qué es lo que están estudiando, sobre qué respecto a qué los puedo ayudar. Doctor, Sí, ¿quién? sí, cuando en las obligaciones alternativas y facultativas se refiere, Pizarro dice en una parte in obligatione, in solutione. ¿A qué se refiere eso? Porque lo he visto en varias obligaciones esos términos. ¿Quién es el que habla? Que no lo puedo distinguir. ¿Oscar? Oscar, tengo la cámara. Oscar, lo que pasa es que no te toma la mitad de la cara para arriba la cámara. No, porque estaba leyendo justo. Claro. Bueno, espérame que busco el código, Oscar. Bueno. No sé dónde lo puse, a ver. Donde te referías a alternativas y facultativas. Bueno, contame, ¿qué es lo que... ¿A qué te referís? Perdón, repetime un poco la pregunta, Oscar, porque... No sé bien a qué se refiere cuando dice in obligatione, in solutione, o sea, cómo lo emplea esos términos. Bueno, in obligatione significa en obligación, o sea que en la obligación está incluida una prestación, e in solutione quiere decir que forma parte exclusivamente del pago. La diferencia, eso hace al concepto y a la diferencia entre obligación alternativa y obligación facultativa. En la obligación alternativa puede haber dos prestaciones que forman parte del objeto de la obligación. En la obligación facultativa hay una sola y la otra está in facultatis solutionis, o sea, está dentro de las facultades normalmente del deudor elegirla para la solución, es decir, para el pago, para la extinción de la obligación. Con eso, ¿qué significa? Que hay una prestación que está en la obligación y otra prestación que además está también en la solución. No sé si con eso te queda clara cuál es la diferencia. Está bien, porque leía los párrafos y no sabía bien a qué se refería. Decime el artículo donde está. Acá está, ya lo encontré. 779 alternativas, 786 facultativas. Claro, ¿ves? En la facultativa, en el 786, la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. Esta accesoria es la que está in solutiones, o sea, el acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse, exclusivamente sirve para liberarse. Yo tengo que entregarte un caballo, pero facultativamente puedo entregarte una vaca. Bueno, la vaca está in solutiones, el caballo está in obligación. Gracias. No, de Doctor, nada. Sí. También en sesión de créditos hay una parte que dice prosoluto y prosolvento. Sí, sesión de créditos prosoluto y prosolvente. Efectivamente, es una diferenciación que tiene que ver cuando la cesión se da en pago, es decir, cuando se transmite un crédito. Supongamos, yo en la pantalla, Martín, te tengo a vos acá sobre la derecha y arriba la tengo a Ivana, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que Ivana es acreedora mía y a su vez es deudora tuya. Entonces, cede un crédito para dártelo en pago. Es decir, vos le aceptás, bueno, dame el crédito que tenés contra Lustó, yo te lo acepto en pago y extinguimos la obligación. Ahí hay dos maneras de cederlo.
Nunca me acuerdo cuál es cada uno. Les aclaro que es una tara que tengo desde hace 40 años. Nunca me puedo acordar cuál es prosoluto y cuál es prosolvendo. Y no hay caso, no lo puedo aprender. Miren que he insistido y no. Cuando llegue el momento de este tipo de respuesta no me acuerdo. Bueno, pero uno se da en pago y en ese momento quedó la sesión de crédito y vos todavía no me cobraste a mí, no sabés si me vas a poder cobrar, si yo soy solvente o si soy un seco que no tengo un peso donde caerme muerto y no me vas a poder cobrar nunca jamás. Bueno, en ese caso vos le diste por extinguida el crédito a Iván. Eso es una, no me acuerdo cuál es. Me suena, por decir algo, es prosoluto, pero la verdad es que no lo sé. La otra es, vos le aceptaste la cesión de créditos prosolvencia. Perdón, prosoluto es la que extingue el pago y prosolvendo es la que el acreedor se tiene que encargar de gestionar el cobro. Si no ¿El tengo mal. acreedor o el deudor? El deudor que el cedente se tiene que encargar, ¿el cesionario o el cedente? Ajá, y me estoy haciendo lío ahí. Sí. Bueno, termino, Oscar, un segundo nomás. Entonces, la segunda opción es que Ivana te ceda a vos el crédito, pero vos recién se lo vas a dar por extinguido en el momento que yo lo pague. Esto es muy común, este tipo de sesiones. Son muy comunes porque habitualmente ahorran un camino y ahorran una acción, ahorran un reclamo. Entonces directamente se hace este tipo de sesiones que normalmente son aquellas que van a ser declaradas extinguidas una vez que efectivamente se cobró el crédito. Por ejemplo, en materia de aportes para la constitución de una sociedad comercial, van a verlo en derecho societario, el socio tiene que aportar para la formación del capital. Si lo que aporta son créditos, esos créditos valdrán como aportes recién cuando efectivamente sean cobrados. Con lo cual la cesión es prosolvendo, diríamos, Oscar, prosolvendo sería en ese caso, y prosoluto es la que directamente se da por pagado, aun cuando no se haya cobrado, porque no se pone en duda la solvencia del deudor, cosa que siempre hay que hacer, o porque directamente se toma ese pago como medio de extinción de la obligación. Muy bien, sigamos. No sé, ¿te quedó claro, Martín? Sí, la cesión de deuda es como una especulación, es como un contrato que no se sabe si se va a cobrar o es algo seguro. La cesión de deuda en realidad no es más que una forma de transmitir el lado pasivo de la obligación, que lo que se hace es ejecutar algo que ya está, o sea, para que pueda haber una cesión de deuda, para que alguien pueda transmitir una cesión de deuda, forma parte de un negocio jurídico que se realiza. Yo no podría ceder, supongamos que yo soy deudor tuyo, Martín, y ya que la tomamos a Ivana de ejemplo, hoy vamos a seguir con Ivana. Yo soy deudor tuyo y vos tenés una deuda con Ivana. En ese caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, Roberto, anda a pagarle a Ivana lo que yo le debo, así directamente ahorramos un paso. Bueno, esto es lo que sucede en la delegación. La delegación es el modo en el cual se transmite una deuda. Nada más que la transmisión de deuda puede operar de dos maneras, como asunción privativa o como asunción acumulativa. En el caso que Ivana acepte liberarte a vos porque confían que yo le voy a pagar, a partir de ahí se ha producido tu liberación, etc. Pero lo más probable es que Ivana diga, y yo no sé si esto no me va a pagar a mí o no me va a pagar, así que yo prefiero confiar en vos, Martín. La guita vos me la seguís debiendo vos, como mucho tengo dos deudores, y ahí estamos hablando de la asunción acumulativa. En un caso se habría producido una transmisión de deuda que extingue la relación anterior y en el otro caso no. Esto es lo mismo como operaba antes del Código Civil, de modo muy similar, con la novación por cambio de deudor, que era el modo de transmitir que se utilizaba en ese momento.
¿Está claro, deudor Martín? puede, Sí. sí, lo único que el deudor no decide a quién paga. O sea, es lo mismo para el deudor pagarle a Juan o pagarle a Pedro. Le quiero decir, la No me cesión acuerdo cómo está sería un tratada acuerdo en de esa accionario. parte. No me acuerdo cómo está tratado en particular la cesión de deuda. El artículo lo tenés por cesión de deuda, acá está, 1632. Mirá, acá en principio tiene que estar el acuerdo de los tres. O sea, dice, hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que este debe pagar la deuda sin que haya novación. Si hay innovación, en ese caso hay una nueva obligación, hay una obligación diferente, distinta, sea porque se ha novado objetivamente o se ha novado subjetivamente. En este caso sería la novación por cambio de deudor, por cambio de sujeto. Así que yo creo que tiene que estar de acuerdo, deudor y acreedor. No es válido que vos quieras imponer manu militari el pago a un tercero que no es el acreedor. No, porque por ahí leí que decía que era un acuerdo entre el cedente y el cesionario, y el cedido se enteraba recién cuando lo notificaba. Eso es válido para la cesión de crédito, pero no para la cesión de deuda. O sea, la cesión de crédito efectivamente es un contrato. Si querés vamos a mirarlo un poquitito. Es un contrato entre cedente y cesionario, en el cual, fíjate, que habla de la cesión de derechos. No hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, permuta o donación, según si sea por un precio, si es gratuitamente o si es por el intercambio de alguna otra cosa, en tanto no estén modificadas. Bueno, después habla de la cesión en garantía, del tipo de cesión, de la forma que tiene que tener la cesión. Pero claro, acá, en realidad, fíjate que lo que opera es la relación entre cedente y cesionario es el contrato. El deudor cedido no es parte. El deudor cedido recién se entera de la cesión. Por ejemplo, yo le cedo el crédito que tengo contra vos a Ivana, entonces vos te vas a enterar que en vez de pagarme a mí, le vas a tener que pagar a Ivana el día que te llegue la notificación. Y esa notificación es trascendente, es importante, y además si está hecha por acto público mejor. Me refiero a una carta de documento, no es que haya que ir con un escribano. Si es de mucho dinero, yo aconsejaría siempre ir con un escribano, pero a notificar. Pero por una carta de documento, a partir de ahí la cesión tiene publicidad. Entonces, esa publicidad le hace oponible a los que sean acreedores del cedente. El cedente se desprendió. Supongamos que yo lo único que tenía era mi crédito contra vos. No tengo un peso más, no tengo ni para pagar el almacén que lo debo hace 2 meses, y lo único que tenía era la deuda que vos tenías conmigo. Yo la cedo, se la cedo a Ivana y me insolvento. Entonces, si los créditos son nacidos con anterioridad a la cesión, esa cesión es atacable ¿por qué? Por fraude, ¿verdad? Por el vicio de fraude. Ahora, si los créditos son nacidos con posterioridad a la notificación de la cesión, no hay posibilidad de que haya fraude. Por eso es que la notificación es importante. Eso es típico de la cesión de crédito. ¿Por qué? Porque en la cesión de crédito, el deudor cedido, vuelvo a decir, no es parte, es un contrato que se celebra entre cedente y cesionario, y no digo que sea un tercero, sino que no es parte esencial en ese contrato. Sí, en realidad es un tercero con relación al contrato de cesión, es un tercero. En cambio, la cesión de deuda es diferente, porque la cesión de deuda implica asumir un pasivo, y es un poco distinto. Fíjense que estamos hablando de situaciones sumamente dificultosas. Todo esto que nosotros lo vemos como algo absolutamente normal, en realidad le llevó siglos y siglos, decenas, a la humanidad llegar a este estado de cosas. O sea, originalmente esto no se concebía que las obligaciones fueran transmisibles.
fíjense que en los orígenes del derecho romano acá no había posibilidad de transmitirlo. Y los romanos concibieron la ficción de que el heredero continuaba la personalidad del causante, algo así como místico, si quieren, a tal punto que era propietario, acreedor y deudor de todo lo que su causante era propietario, acreedor y deudor, que es más o menos lo mismo que dijo hasta el año 2015, creo que era el 3417 o el 3410 de este, no, este es el Código de Comercio, bueno, del Código Civil, que no sé dónde lo tengo, el Código Civil de Vélez, que decía: el heredero es propietario, acreedor y deudor de todo lo que su causante es propietario, acreedor y deudor, y continúa la personalidad de su causante. Entonces, fíjense que para poder transmitir el lado activo de un crédito se hablaba de que continuaba la personalidad de su causante, algo así como una suerte de continuidad genética sin utilizar esas palabras, ¿verdad? Y después empezaron a hablarse de la transmisión ya un poco más libremente, empezó a gestionarse diversos modos de transmisión, la procuratio in rensuam, en fin, la novación por cambio de deudor, con todos los del mandato, con todos los inconvenientes que eso podía generar. La transmisión de deudas directamente únicamente se concibió por vía de la extinción de la obligación anterior y la creación de la nueva, es decir, la novación subjetiva por cambio de deudor. Recién aparece la transmisión de deudas puras sin necesidad de extinguir la obligación anterior en el Código Alemán, que empieza a regir en el año 1900. Y en nuestro código, en el primer código que lo trata, es la cesión de deuda. Entonces, se conservan un poco más las formas y es necesaria la participación. Bueno. Profe, una consulta. Lucas, ¿cómo andás? Bien, en la solidaridad pasiva, artículo 835. 35, inciso B. La obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios o si se produce novación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. Sí. Decime. Si el acreedor que renuncia y se extingue el crédito, él sigue siendo responsable frente a los otros, ¿no? La obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios. Sí, en realidad está renunciando. La renuncia al crédito hecha a todos los deudores, a todos los deudores solidarios o a uno solo, es suficiente para dar extinguida la obligación. O sea que los demás no tendrían acción frente al que renunció. Puede ser que en este caso la remisión haya sido la forma de la renuncia. Pero en el caso, la cuestión es que yo no veo por qué tendrían acción. O sea, vamos a suponer, yo en la pantalla te tengo a vos, arriba lo tengo Oscar y al lado tuyo está Adrián Quirós. Vamos a suponer que ustedes tres son deudores. Yo renuncio al crédito a favor de Lucas. La obligación se extingue también para Oscar y para Adrián. Ahora, si la razón por la cual yo renuncio al crédito da lugar a una acción de repetición, y en principio me parece que tenemos que ir a las normas de la cuota de contribución del 841, o sea, hay que ver cuáles son las causas, habría que analizar la causa de la renuncia. Existe lo que se llama renuncias remuneratorias, de alguna manera, pero yo creo que de renuncias solo tienen el nombre, ese tipo de renuncias. Entonces, vos te preguntás, si yo renuncio al crédito a favor tuyo, ¿podrías vos reclamar una parte del crédito a Oscar o a Adrián? ¿A eso te referís, Lucas? Claro. Yo entiendo que no. Entiendo que no porque en principio la renuncia implica un acto de abdicación sin contrapartida.
salvo que la renuncia haya sido en compensación por otra cosa, en cuyo caso no estamos hablando de renuncia, sino estamos hablando de otro tipo de acto. Probablemente estaríamos hablando de una transacción, probablemente estaríamos hablando de un acto complejo que pueden incluir diversas negociaciones. Vamos a suponer que vos y yo tenemos vínculos comerciales de diverso tipo y que parte de las negociaciones que estamos haciendo para llevar adelante juntos un emprendimiento exige que yo renuncie a ese crédito porque si no se traba todo. Bueno, habría que ver cuál es el beneficio que vos te estás perdiendo para poder reclamarle a ellos algo. O sea, esto sería un acto que a ellos los beneficia, pero que no tiene contrapartida de pérdida de tu lado. Porque en realidad el que estoy renunciando soy yo, que soy el acreedor. O sea, así para tratar de responder al caso en especial que vos me preguntas, me parece que no. Me da la impresión. Bien. Bueno, ¿sobre qué más quieren charlar, chicos? ¿Qué están estudiando? Yo tengo una consulta. Ivana, Sí, ¿qué tal? dale. Estuve leyendo un poco más al principio, lo que vimos de las obligaciones de medio y de resultado, y el artículo 774, que, bueno, ahí uno puede, digamos, ver cómo está en el código, cómo se encuentran estas obligaciones, por más que no diga obligaciones de medio y de resultado, ¿no? No sé si se escucha ahí lo que estoy diciendo. Se escucha perfecto, Ivana. Ah, bueno. En el inciso A podemos ver, ahí no encuentro dónde lo tengo, pero de medios y las otras dos las de resultado. En la B y C no me queda muy en claro, o sea, lo hablamos en clase, pero no me queda muy en claro la diferencia, digamos, No, a mí tampoco. entre la B y la C. Lo hablamos igual No con sé la si te profesora. sirve Pero... mi respuesta, pero la verdad, a mí tampoco. Sí, Vos sabés que no sí, puedo sí. entender, pero mirá que he leído artículos y cosas sobre esto. Leí lo que publicó Lorenzetti, leí las críticas que hace Rivera en su código comentado. Leí el tratado de Pizarro y Vallespino sobre el tema, he leído diversas cosas, no puedo entender. La verdad es que es tan diferente la cuestión. El otro día lo hablábamos, Tomás les dio la clase a ustedes, ¿verdad? Tomás Marino les dio la clase. No, Fernández. Ah, le dio a Andrea la clase, Sí, claro. sí, igual ella, de hecho vimos también lo que decía Pizarro al respecto. O sea, dio la definición de eficacia y vimos, bueno, la diferencia, pero no me quedó bien en claro si nos llegan a preguntar eso, qué tenemos que explicar Bueno, específicamente, digamos. nos vamos los dos a recuperatorio, vos y yo. Porque Claro. en realidad yo tampoco la tengo clara. Mira, a tal punto que la pregunta que hacíamos el otro día, yo les pregunté por Tomás porque lo hablaba con él y decía, a ver, en procurar al acreedor cierto resultado con independencia de su eficacia. ¿Qué significa independencia de su eficacia? Casi todos los autores mencionan en este tema las reglas que tienen que ver con las obligaciones de medios propias de los profesionales. Supongamos los profesionales médicos. Entonces, bueno, imagínense a alguien que se va a hacer la cirugía estética de la parte del cuerpo que ustedes quieran elegir. Vamos a suponer que se fue a hacer la jeta y, bueno, logró el resultado concreto, pero no le gusta a nadie. O sea, hay un resultado concreto, está operado de la cara a nuevo, tiene todo el rostro a nuevo, pero o no le gusta a la mujer. Por ejemplo, la operación que le hicieron al señor, o a la señorita que la operaron no le gusta al marido, a todos los demás les encanta. ¿Cuál es el grado de eficacia? ¿A qué se refiere con el grado de eficacia? Es muy abierta la textura de la mención de la norma como para tener una idea real de a qué se refiere con el grado de eficacia. O sea, todos tenemos claro que una obligación de medios lo que se prescribe hay que poner todo lo necesario para obtenerlo sin asegurar el resultado. Y en la obligación de resultado
Vos tenés que poner todos los medios y los medios adecuados, pero tenés que obtener el resultado. O sea, en un caso, si la obligación es de resultado, la responsabilidad va a ser objetiva y va a tener que liberarse el deudor demostrando que una causa ajena le impidió obtener el resultado. En el otro caso, va a liberarse el deudor demostrando que puso toda la diligencia a su alcance para obtenerlo. O ni siquiera va a tener que demostrar eso, sino que el que va a tener que demostrar la negligencia es el acreedor. Va a depender de quién está en mejores condiciones de probar. Esos son los dos grandes extremos. Esta situación intermedia, no quiero complicarles la vida pero esto me hace acordar una anécdota que contaba el maestro Alterini. En 1987, Alterini fue uno de los autores del proyecto de unificación de legislación civil y comercial, el primero que hubo, que modificaba el Código Civil, modificaba gran parte del Código Civil, lo ayornaba de alguna manera, de una manera muy importante, y establecía, entre otras cosas, la obligación de seguridad de resultado. O sea, que el profesional, por ejemplo, que iba a cumplir una tarea, tenía a su cargo una obligación de medios, pero la obligación de no dañar los otros bienes era de resultado. O sea, yo voy a operarme de una rodilla, por lo tanto, la obligación del cirujano traumatólogo que me va a operar de la rodilla es de medios, de hacer lo posible, pero tiene una obligación de resultado que no es no dañar el resto de mi cuerpo, no dañar el resto, eso sería una obligación de resultado. En 1989, 90, creo que fue 90, sorpresivamente, durante el gobierno del doctor Menem, el proyecto del 87 que tenía sanción de ese mismo año de la Cámara de Diputados obtuvo media sanción del Senado, salió como ley, 24.057 creo que era, y fue vetada por el presidente de la Nación. Fue vetada por el presidente de la Nación, entre otras cosas, por el lobby fortísimo que ejerció el conjunto de las asociaciones profesionales de médicos en la Argentina. Cuando vino el proyecto de 1998, la obligación de seguridad, o sea, aquella que consiste en no dañar los otros bienes del usuario, del proveedor, del paciente, fue puesta como una obligación de medios, no de resultado, al revés de cómo estaba en el mundo. Y Alterini lo llamaba a esto el artículo de que el que se quema con leche ve una vaca y llora, porque realmente era injustificable. Entonces lo llamaba de esa manera para ejemplificar cuál era el problema. Y acá sucede algo similar. Acá la obligación de seguridad en este código es de resultado, porque era intolerable que fuera de medios. Era absolutamente intolerable que fuera de medios, no se podía justificar de ninguna manera. Pero sin embargo, buscaron un término medio donde nadie entiende qué es lo que significa. Porque, por supuesto, puede que no me dé la cabeza para entender lo que explican los autores, pero realmente no me resulta entendible. ¿Cómo se mide esta? Resultado concreto con independencia de la eficacia. ¿De qué tipo de resultado hablamos con independencia de la eficacia? ¿A qué se refiere esto? Y en la siguiente, en la C, se habla de procurar al acreedor un resultado eficaz prometido. Y sí, bueno, eso es lo que digo resultado. Por supuesto que nadie augura ni asegura que el médico que me operó de la rodilla me va a garantizar que yo me ponga a correr la maratón. No, por supuesto que no me lo va a garantizar. No puede garantizarlo. Entonces, ¿a eso se refiere con la eficacia? Por supuesto que el médico que opera cualquier parte de un cuerpo humano, el cirujano estético, no le garantiza que el resultado sea del agrado de las personas cercanas a las que tiene, que es el ejemplo burdo que se me ocurrió recién cuando estábamos charlando de esto. Pero
es muy difícil de entender. Así que, Ivana, vos, vamos de la mano al recuperatorio. Vos y yo nos vamos al recuperatorio si nos preguntan esto, porque realmente no sabría qué decirles. Bueno, Profe, una consulta con las obligaciones facultativas. facultativas, sí, Lucas. 786. Si bien el acreedor no alcanza la elección del bien porque la tiene el deudor, no significa que él no esté de acuerdo con esa situación, con la obligación. Es decir, que hay un consentimiento en el nacimiento de la obligación. Si no, habría un vicio de la voluntad. Y normalmente, mira, hay obligaciones facultativas que son facultativas legales y facultativas convencionales. Vos y yo podemos acordar que yo te tengo que entregar un caballo y facultativamente tengo la alternativa, la posibilidad de liberarme entregándote la vaca. Pero también hay casos en los cuales yo debo entregar determinado objeto y la ley me autoriza a cambiar ese objeto. Fíjense que Pizarro, cuando habla de la obligación de dar moneda extranjera, dice que el deudor de moneda extranjera tiene la facultad legal de sustituirla por medio del artículo 765 por moneda de corriente nacional, moneda de curso legal en la República. Entonces, en ese caso estamos ante una obligación facultativa de fuente legal. En la obligación facultativa de fuente legal pueden pasar varias cosas. Se puede considerar, por ejemplo, que es una obligación, que es una norma supletoria. O sea, acuérdense de Civil 1, normas imperativas, normas relativamente imperativas y normas supletorias. Si las partes nada prevén, si esta norma fuera supletoria, si las partes nada prevén, en ese caso el deudor va a poder sustituir por moneda corriente nacional. Si las partes previeron que no, que tiene que entregarse esencialmente moneda extranjera, porque además el contrato lo justifica. Supongamos que se trata de un contrato para pagar bienes importados o para comprar cosas para pagar obligaciones que se pagan fuera del país, en cuyo caso es necesario hacerlo en moneda extranjera. O porque se trata de la restitución de moneda extranjera o cualquiera de esas situaciones. Claramente, la mayor parte de la doctrina actual se inclina por pensar que conforme la interpretación de normas supletorias o imperativas que hace el 962 del Código Civil y Comercial, la facultad de sustituir es una obligación facultativa de fuente legal, pero de naturaleza supletoria. ¿Por qué? Porque el 962 dice que, salvo que, vamos a leerlo así, no le erro, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que por su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulte su carácter indisponible. En realidad, acá, por el modo de expresión no lo es, del contenido aparentemente no lo es, del contexto podría deducirse que sí lo es, y ahí viene toda una discusión sobre lo que es, si el derecho monetario es de orden público o deja de serlo. Es una discusión que por ahora no vamos a dar. Me refiero, hay obligaciones facultativas de fuente convencional en donde el acreedor ha consentido que el deudor se libere mediante la entrega de la prestación facultativa. Y hay obligaciones facultativas de fuente legal en donde el acreedor no lo ha consentido, pero la ley se lo impone. Eso es lo que pasa con las facultativas y la posibilidad de liberarse con la prestación que está in facultatis solutionis, Lucas. No sé si quedó claro. Pues te compliqué mucho la vida. Sí, sí. Gracias. Así que, ¿te compliqué la vida o te quedó claro? No, quedó claro.
tengo entendido, no tiene que ver con esto, pero tengo entendido que el artículo del 765 no estaba así hecho en el anteproyecto y lo modificó el Poder Ejecutivo por cuestiones... El 765, como otras varias normas del Código Civil y Comercial, fue agregado, efectivamente, por el Poder Ejecutivo antes de ser enviado al Congreso. Es decir, el proyecto es un proyecto del Poder Ejecutivo. Empecemos por ahí. El proyecto es un proyecto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, de por entonces, creó la comisión que se llamó el Proyecto de Código 2012, creó la comisión que integraron en ese momento Lorenzetti, Elena Hayton y Aida Kemmelmacher. Esa comisión convocó subcomisiones, trabajaron aproximadamente 100 juristas, más o menos, 100 aproximadamente. Gente de Mar del Plata trabajó, la que era titular de nuestra cátedra, Graciela Mesina, integró la comisión que redactó parte de las normas de responsabilidad civil, que entre otros integraba a Sebastián Picasso, Roberto Vázquez Ferreira, Jorge Galdós, bueno, y sobre todo el principal en ese caso ha sido Federico de Lorenzo. Bueno, todos ellos trabajaron, hicieron un proyecto de código. Ese proyecto de código fue elevado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo revisó, le hizo algunas modificaciones y lo mandó al Congreso. El Congreso le hizo otras modificaciones y ese fue en definitiva el que se aprobó. Las modificaciones que le mandó el Ejecutivo, y sobre todo en esta materia, fueron espantosamente hechas. Y esto no es una crítica al gobierno de entonces, es una crítica a que cuando alguien se mete a hacer las cosas a último momento en algo que viene elaborado, para llegar a este proyecto que tenemos acá, se trabajó desde 1987. O sea, esto es el producto de 1987, del proyecto del 92, del proyecto del 93 de la Comisión Federal, del proyecto de 1998. Tiene el 70% de los artículos de este código, es el proyecto de 1998. Y sin embargo, no tiene nada que ver ideológicamente el proyecto del 98 con este en algunos puntos clave. Pero sí, se hizo muy mal la modificación del 765, a tal punto que, como ustedes saben, dispone que las obligaciones en moneda extranjera se van a regir por las normas relativas a obligaciones de dar cantidades de cosas que ya no están más. Entonces se generó una nueva discusión sobre si debían regirse por las obligaciones de género, que son las que han venido a reemplazar las de dar cantidades de cosas, o por las de dar dinero, que son las más asimilables, porque en realidad la moneda extranjera no tiene curso legal en nuestro país, pero es una cosa dineraria de alguna manera y tiene muchos puntos de cercanía. Entonces casi toda la doctrina entiende, opina, propone que se rijan por las obligaciones de dar suma de dinero, sin perjuicio de que el derecho de sustitución es una decisión política del gobierno, del Congreso de la Nación, conforme el 75, creo que es el 75, inciso 11 de la Constitución de la Nación, tiene la facultad de fijar el valor de la moneda, hacer sellar la moneda, creo que dice, fijar su valor y el de las extranjeras. Entonces es un... Doctor. Es un poder delegado al Congreso de la Nación. Sí, perdón, no sé quién me preguntaba. Ese ejemplo que usted da, por ejemplo, una persona va a vender un departamento en dólares, se comprometen a pagar en dólares. ¿No parecería ser una permuta? ¿Permuto los dólares por el departamento? Sí, no está mal. No está mal el análisis. Es más, yo le diría, pero eso, por eso depende de cuáles sean las reglas que lo van a regir. Si las reglas que lo van a regir son las obligaciones de género, es una permuta. Pues estamos hablando de cosas por una cosa. En cambio, si es considerado cosa dineraria y se va a regir por las normas relativas a dar suma de dinero, en ese caso es una compraventa, porque la compraventa es la transmisión de una cosa por un precio cierto en dinero.
durante la vigencia del código anterior y hasta 1991, hasta el 1 de abril de 1991, en que empezó a regir la ley de convertibilidad, se decía que uno de los problemas que generaba de interpretación la utilización generalizada ya por ese momento de la moneda extranjera era que no permitía la aplicación de las normas típicas supletorias de cada contrato que traía el Código Civil. ¿Por qué? Porque no eran contratos típicos, eran contratos atípicos, en tanto la compraventa en moneda extranjera era una permuta, la locación en moneda extranjera era una locación permuta, y así sucesivamente cada cosa que se pagaba en moneda extranjera. Es un serio problema la moneda extranjera en nuestro país. Más allá de las posiciones económicas que cada uno pueda tener, es un serio problema en nuestro país. Es un serio problema desde el punto de vista de la regulación, es un serio problema desde el punto de vista económico. Bueno, yo creo que en este caso si ha habido una coincidencia que yo he podido advertir en las declaraciones que hacen de ambos lados de la política, es que el bimonetarismo en la Argentina es un problema, y es un problema muy grave que fue creado a partir de grandes problemas inflacionarios a partir del año 75. Hasta entonces los inmuebles se vendían en pesos. Y bueno, y después empezaron a cotizarse en dólares, primero algunos bienes, después la generalización hizo que casi todo, y el golpe de gracia a la cuestión, esta ya es una opinión política, por supuesto, para mi modo de ver, y con todo respeto por quien piense lo contrario, para mí el golpe de gracia lo dio el ministro Cavallo con la ley de convertibilidad. Eso fue tremendo para la salud económica del país, pero esa es mi visión. Entiendo que haya gente que no lo comparte. Doctor, lo que pasa que con el nominalismo, el acreedor necesita una defensa, porque Esto es que, además, uno vende, escucha a los por ejemplo, economistas. Yo, mire, hace no mucho lo escuché, yo no me acuerdo, creo que fue el que fuera presidente de Banco Central o ministro de Economía. Yo creo que fue presidente de Banco Central en el gobierno anterior de la vicepresidenta, o sea, de la doctora Cristina Belgrado. Kirchner, Prat-Gay, y que fue ministro de Economía de Macri, decir prácticamente lo mismo que están diciendo ustedes. El acreedor necesita una defensa, la gente necesita, quien tiene un pequeño ahorro necesita una defensa. Y al poco tiempo le escuché a la vicejefa de gabinete, que es una economista muy prestigiosa, la Cecilia Todesca Bocco, que explicaba por qué era un problema el bimonetarismo, y decía, yo también cuido mis ahorros y también estoy preocupado, hay que buscar alternativas para salir de la cuestión. Es muy difícil, Martín, es muy difícil. Es más, a nosotros nos llegan en la justicia situaciones en las cuales siempre hay alguien que quiere sustituir. Bueno, yo debo dólares, perfecto, ahora voy, pago en pesos y deposito que al cambio oficial. Y es el único cambio legal. No, bueno, pará. Hay otras operaciones legales que también se puede obtener dólares de otra manera, por vía del contado con líquido, por vía del llamado dólar MEP o dólar bolsa. Lo pueden obtener. Hace poco nos tocó un caso en el cual se trataba de una compensación en una liquidación de sociedad conyugal. Se habían divorciado dos personas y la mujer le había dejado al marido el departamento que tenían, y el marido tenía que pagarle 30 o 40 o 50, no me acuerdo, cuotas de, por decir algo, $1.000. Bueno, le pagó 3 o 4 en dólares y después le entró a depositar a cambio oficial, y le depositó durante 2 años al cambio oficial y decía, bueno, esa es la única. No, bueno, no, no, así no funciona. No funcionan las cosas, porque de esa manera lo que está haciendo es ganándose una ventaja patrimonial él, perjudicando a la otra parte. La otra le dio plazo para financiar para que el otro se aproveche. No, no es para que hagan un negocio con una ventaja, no es para ventajear al otro, diríamos nosotros técnicamente, para abusar del derecho a sustituir. Si va a sustituir, que sustituya
con el dinero necesario para que el otro, mediante una operación lícita, como es el dólar MEP o el dólar bolsa, pague. Y listo. No hay ningún problema. Bueno, igual, chicos, a mí moneda extranjera es un tema que me encanta, pero sobre todo por las dudas que tengo, más que por la certeza. Tengo más dudas que otra cosa, pero me parece que ya lo dimos por superado ese, ¿no? Ya les tocó en el primer parcial, digo. No digo que no lo van a tener toda la carrera, lo van a tener en cualquier lugar que estén, pero me refiero que si quieren conversar sobre lo que están estudiando. Doctor, Sí. doctor, yo le quería hacer una consulta en las obligaciones disyuntivas. En Pizarro habla de las diferencias con otras obligaciones y en particular con las obligaciones solidarias, nombra algunas cosas. Y en uno de los ítems, yo no alcanzo a entender, que dice, quien pretenda algún tipo de derecho a reintegro o participación deberá acreditar una causa paralela a su creencia. La causa paralela, no entiendo a qué se refiere. Que no sé lo que significa cuando dice una causa paralela a su creencia. No, yo tampoco. ¿Qué tenés, el tratado o el manual? No, el manual, son los 2 tomos. Bueno, déjame buscar el tratado. Estás en disyuntivas, ¿verdad? Debe ser el tomo 3 del tratado. Un segundo que ya vengo. Sí. A ver, vamos a mirar un poquitito. No, en el tomo 1 están las clases de obligaciones, están en el tomo 1. Ah, tomo 1, sí. No, la clasificación, si Pizarro empieza por ahí, por la clasificación. A ver qué es lo que dice. Y pone como ejemplo la existencia de un contrato de sociedad. La verdad es que no lo entiendo. Pero vamos a mirar un poquitito a ver de qué es. ¿Qué supuesto es? Disyuntivas. Cuando trata, ¿qué tema, Oscar? Las diferencias con otras obligaciones. Diferencias con las solidarias, por ejemplo. Sí. 861. Bueno, vamos a buscar acá a ver qué dice. Las diferencias entre las obligaciones solidarias y las de objeto disyunto son claras y perceptibles. En las solidarias, acreedores y deudores son concurrentes, dado que sus créditos y deudas coexisten. En las disyuntivas, en cambio, se excluyen entre sí. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Creo que es el inciso. Por ejemplo, yo voy a designar como abogado apoderado para que atienda mis asuntos al doctor Oscar Cabral o al doctor Luca Giuzzi. Ya voy a una escribanía y pongo en un poder que otorgo poder a favor de los abogados Oscar Cabral y o Luca Giuzzi para que alternativa o conjuntamente me representen, actúen ante los tribunales, haciendo todo lo que corresponda, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que Oscar ejerce su profesión en Buenos Aires y Lucas en Mar del Plata. Entonces, o uno u otro será. Disyuntivos en ese caso es o uno u otro. ¿Está claro eso? En las obligaciones solidarias existe un interés común y grupal entre los sujetos que en ella intervienen, no se da en las obligaciones de sujeto disyunto. No necesariamente se da.
Como consecuencia de ella, en las obligaciones solidarias rige el principio de distribución y participación en la solidaridad activa y en la pasiva. Sí, yo lo llamaría contribución y participación. Contribución por parte de los codeudores solidarios que le tienen que contribuir a aquel codeudor que pagó, y participación, el acreedor solidario que cobró participa a sus coacreedores. A eso me refiero a lo que Pizarro llama distribución. Cosa que no sucede en las disyuntivas, donde los sujetos emplazados en el polo activo y pasivo son extraños entre sí. Normalmente lo son, es cierto. Por lo tanto, el pago realizado recibido por alguno de ellos no legitima en principio a los otros a pretender reembolso o participación alguna, pues al cumplirse la condición resolutoria, que es que se eligió a uno y no al otro de los dos indicados, han quedado fuera del vínculo obligatorio. D. Quien pretenda algún tipo de derecho a reintegro o participación deberá acreditar una causa paralela a su acreencia. Esto es lo que me decías vos, Oscar. Por ejemplo, la existencia de un contrato de sociedad, de un negocio participativo o de un mandato. La mera existencia de una obligación disyuntiva no le alcanza para ello, dado que es una figura puramente instrumental y carece por sí sola de dicha virtualidad. Quien pretenda algún tipo de derecho de reintegro a participación deberá acreditar una causa paralela a su creencia. Claro. Por ejemplo, se me cayó el libro. Por ejemplo, en el caso que mencionaba recién, Oscar ejerce la profesión en Buenos Aires y Lucas en Mar del Plata, pero son socios. Son socios en un emprendimiento común y tienen un estudio jurídico. Y bueno, Oscar le manda clientes de Buenos Aires a Mar del Plata y Lucas le manda clientes de Mar del Plata a Buenos Aires, y de vez en cuando Lucas atiende algún asunto en Buenos Aires y Oscar alguno en Mar del Plata. Entonces son socios, y con independencia de que el pleito haya sido en Mar del Plata y me lo haya defendido Lucas, bueno, Lucas cobra sus honorarios y para que Oscar le pida algo, acredita la sociedad existente entre ambos, pese a que operó de manera disyunta. Ese podría ser un ejemplo. Digo que era lo que tenía a mano. A eso se refiere, me parece, con lo que dice Pizarro, Oscar. Está bien, ¿Entendió? Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Con qué otro tema de qué otro tema quieren charlar? Obligaciones concurrentes. Concurrentes, bueno, ¿qué parte de concurrentes? ¿Cuál es la pregunta de concurrentes? No es para que yo desarrolle un tema, chicos, ¿eh? Esto no, estas charlas no son para que el profesor desarrolle un tema. Porque la pregunta es... Yo puedo desarrollar sobre obligaciones concurrentes, lo pueden leer del libro, chicos, ¿eh? La pregunta mía es, sí. En una obligación solidaria, en el principio de contribución, todos tienen que cumplir. Por ejemplo, si la deuda era de 1 billón y había 4 deudores, 250.000 cada uno. En la obligación concurrente no sucede eso. Puede uno solo pagar y el otro ni siquiera tener la obligación de pagar. Claro, por eso son diferentes sí, por supuesto, por eso son diferentes las causas de contribución. Cuando hablábamos de contribución recién, determinación de la cuota, hablábamos del 841. Cuando hablamos de las concurrentes, a pesar de que tienen una norma subsidiaria en las normas relativas a las obligaciones solidarias, fíjense que el inciso H dice que la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bueno, creo que eso está muy claro. Por ejemplo, concurrente es la deuda que tiene mi seguro y el que tengo yo por el daño que yo haya causado con mi automotor andando por la calle. ¿Por qué? Porque obedece a dos razones diferentes. Si yo causé un daño, lo mío es un hecho ilícito y el seguro está obligado por el contrato que tiene conmigo.
frente al tercero, y frente a mí sobre todo, a mantenerme indemne por lo que deba a un tercero en razón de la responsabilidad civil generada por el uso del automotor. Entonces, si el seguro paga, no va a poder repetir contra mí, en principio. En la mayor parte de los casos no va a repetir contra mí. Ahora, si resulta que yo incurrí en una causal de exclusión de la cobertura, de esas que son posteriores al siniestro, por ejemplo, no haber hecho la denuncia en el término legal, creo que son 48 o 72 horas de producido el siniestro, en ese caso la compañía puede excluir la cobertura, pero la puede excluir frente a mí, no frente a la víctima, en cuyo caso el seguro le tiene que pagar íntegramente y después va a repetir el todo contra mí. Entonces, las acciones de contribución entre obligados concurrentes, a diferencia de los solidarios, se rigen en principio por la relación causal, por la causa por la cual generó la concurrencia. Pongo este ejemplo, pero bueno, hay muchos otros. Estoy pensando cuáles, que no se me ocurren en este momento. Pero hay unos cuantos. Si me dan 2 minutos, les digo. Pero si no, bueno, seguimos con otro tema. Otra pregunta, doctor. Sí. Cuando hay una obligación solidaria y uno de los deudores es insolvente, ¿el principio de contribución que se tiene que repartir en forma igual es por los que quedaron o por los que tienen que pagar la deuda? Claro. O sea, acá la insolvencia es asumida por el resto de los deudores. Ahora, si es absorbida en partes iguales, bueno, ahí nos vamos a regir de nuevo por el 841. Y fíjense que en el 841 no está exclusivamente la causa de la responsabilidad o la causa, la finalidad de la obligación, sino que está primero lo pactado entre las partes, en segundo lugar la fuente y finalidad de la obligación o la causa de la responsabilidad, las relaciones de los interesados entre sí y las demás circunstancias. O sea, en base a todo eso será la forma de repartirlo. Si hay uno que es insolvente, lo tendrán que asumir en las partes que le correspondan. Eso tiene que ver con la solidaridad. Por ahí Profe. no le corresponde, por ejemplo, el artículo 40 de la ley 24.240 a una típica obligación concurrente. La del importador, la del productor, la del transportista, la del comerciante, del distribuidor, del que pone su marca en el producto, o sea, cada uno por diversas causas, por eso digo que son concurrentes. La ley, como dice Pizarro, le puso el sello de solidario y dijo, estos son todos responsables solidarios. Y si paga uno de ellos, ¿cómo van a repartir? Y por ejemplo, vamos a suponer que el daño fue causado no porque la mercadería tuviera un defecto, sino porque se violó la cadena de frío durante el transporte. Y bueno, en ese caso habrá que aludir a la causa de la responsabilidad, como dice el inciso 2, y el que va a responder por la totalidad va a ser el transportista, y no el productor, no el comerciante, etcétera, etcétera. Depende de la causa. Bueno, ¿cómo van con la materia? ¿Bien? Hay que hacer un esfuerzo a veces con esta materia porque hay veces que se pone ardua, pero el esfuerzo, el método, es ese método de tratar de buscar ejemplos en la realidad práctica, de lo que hace mucho Martín, por lo que veo, y que también de alguna manera han hecho Ivana, Oscar y Lucas, que es buscar casos prácticos que les permitan ir y volver desde esa abstracción teórica a un ejemplo que les permita entender cómo funciona. Porque si no es muy abstracto. No, quería decir, a mí lo que me pasa, no sé si a los demás, es que es como muy técnica, entonces como que tenés que leer en sí, bueno, quizá también es mi forma de estudio, el todo, y después de ver un poco como el tablero y todas las piezas puedo entender, porque si vas de a poquito, a mí me pasa que me cuesta un poco entender cómo funciona, la lógica, digamos. Bueno, mira, Ivana, yo te voy a decir Pero eso depende algo. de cada uno igual, ¿eh? No, pero yo te voy a decir algo que me parece que viene bien para todos. Si vos pudieras entender en 3 meses, cursando 3 veces por semana,
y estudiando unas horas por día, todo el derecho privado patrimonial, y realmente serías un genio. Y esto que están viendo ahora, esto que ustedes están estudiando ahora, es todo el derecho privado patrimonial. Porque después lo que van a ver son modificaciones. Mire, ustedes ya habrán tenido la experiencia que para todos los profesores de la facultad, aunque den, no sé, la materia más, no quiero poner calificativos, a todos nos parece que nuestra materia es la más importante. Pero realmente los que estamos en obligaciones sí podemos decirlo. Esto es la base, el fundamento del derecho privado patrimonial. Todo lo que ves acá, después lo ves aplicado. Vas a ver pequeñas modificaciones, pero es imposible que vos pretendas entender, primero, conocer, aprender, comprender, aprender y tener organizado cómo funciona el sistema de derecho privado patrimonial en 3 meses. Es imposible. Con esto lo que viste fue un acercamiento. Lo vas a volver a estudiar en contrato, porque en contratos, ahora cuando aprueben obligaciones, ¿qué van a ver? Contratos. En contratos, ¿qué van a ver? De nuevo, mora, pago, cumplimiento, acreedor, deudor. Van a ver exactamente lo mismo, nada más que aplicado a un tipo de obligaciones especiales que son los contratos. ¿Y qué va a haber de diferencia? Y va a haber pequeñas modificaciones de diferencia, pequeñas alternativas de diferencia. Es decir, y por ejemplo, no sé, porque van a ver el contrato de locación, por decir algo. Y bueno, el contrato de locación tiene un precio, pero ese precio se reajusta de acuerdo a lo que establece la ley nueva. Entonces hay una pequeña alteración de lo que vos estudiaste en obligaciones, pero ¿cómo se hace el pago? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se paga si el propietario no quiere recibir el alquiler? Todo eso ya lo estudiaste en obligaciones. Y así cada una de las materias. Yo les acabo de mencionar una cuestión de moneda extranjera planteada en la liquidación de una sociedad conyugal por divorcio, o sea, derecho de familia. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Obligaciones, no estamos discutiendo otra cosa. Y tomen lo que quieran. Les mencioné el aporte de alguien que preguntó por la sesión pro soluto y pro solvendo. Les mencioné lo que son los aportes societarios. ¿Y qué es el derecho comercial? Derecho de las sociedades, derecho de quiebra, derecho de las obligaciones. No estoy diciendo que todo es exactamente lo mismo, sino que los fundamentos, la base que vos estás estudiando en este momento, es lo que te sirve para entender el resto de la carrera. Cada vez que tengan que estudiar contratos, quiebras, sociedades, familia, no digo reales, que en alguna parte también les va a tocar reales, porque cuando empiecen a ver frutos, mejoras, etcétera, con las famosas obligaciones de dar para restituir y dar para transmitir en reales, ya lo van a haber visto en obligaciones. Todo eso que están estudiando lo van a tener que volver a estudiar, lo van a tener que volver a analizar. Por eso es que nosotros nos ponemos tan exigentes, tan firmes, que han motivado tantas protestas airadas de que somos unos irracionales, que pretendemos disparates, que ustedes estudien barbaridades, que los aprobamos en un escrito, cosa que es mentira, nunca los aprobamos en ningún escrito, siempre le dijimos que iba a ser oral y escrito. Bueno, en realidad nos ponemos exigentes por eso, porque esta materia es importantísima. Es muy importante. Entonces, si ustedes aprenden contrato, aprenden pago, aprenden mora, bueno, tienen posibilidades de seguir. Si no, van a tener que volver para atrás permanentemente. Entonces, cuando yo explicaba, miren, alguien se puede haber sacado en el escrito un 9, porque le tocaron preguntas de multiple choice, pero no, contestó mal o está mal armada la pregunta sobre mora, bueno, en ese caso yo lo quiero escuchar en el oral. ¿Y por qué? Porque mora es esencial, es la base de todo lo que es incumplimiento. Porque pago es la base de todo lo que es cumplimiento. Y así cada una de las cosas que se ven en esta materia. Entonces, Ivana, no te das problema en el sentido de que Sí. es muy difícil, muy abstracta, y que la vas a volver a ver, y que cuando termine vas a decir, sí, la verdad que obligaciones es, si entendés obligaciones, No, tenés... sí, es muy complejo. A mí lo que me pasó, no sé si es el momento, pero se lo digo, ya que tengo la oportunidad, que es relajada la charla.
cuando hice el escrito, yo asistí a sus clases, obviamente es re complejo, con esto no estoy diciendo que me sé todo, es muy compleja la materia, y usted dijo que tratemos en lo posible de no copiar exactamente lo que estaba en el código, o lo que teníamos resumido, por así decirlo. Claro, que tratemos de demostrar un poco cómo era el funcionamiento, o sea, que sepamos lo que son obligaciones, qué pasa si se cumple, si se incumple, bueno. Y cuando me tocaron, justo, bueno, me tocaron preguntas difíciles, una que, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero que había que comparar, por ejemplo, pago por subrogación legal y acción subrogatoria. Sí, es como que traté de explicarlo, sí, de mi informa, y me pusieron, de mi forma no, o sea, obviamente no copié nada, directamente me senté, que uno tiene 2 minutos, escribí lo que me salió, y traté, dije, no, enfocate que demostrar en dónde está cada cosa, y por ejemplo, no, nada de puntaje, cosa que no estoy criticando, pues ya está, ya pasé, de hecho pasé la evaluación oral, pero lo que quiero decir es que, bueno, es complejo y a la vez se agrega también que en el momento de la evaluación a mí me pasó que no, con esto no estoy diciendo, seguramente. No te sentiste contenta ni satisfecha. Mira, yo te voy a decir varios, me viene barro esta charla. A mí la verdad que me dejó muy dolido todo lo que pasó con el tema del examen, sobre todo porque nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para tratar de adaptarnos a esta realidad, a esta situación en la que nos encontramos, y nos sentimos sumamente agredidos por toda esta situación. Más allá de que entiendo que puede haber incertidumbre. Lo primero, la incertidumbre propia de la materia. Es una de las materias más difíciles esta. Y como bien decís vos, Ivana, no es muy técnica, es absolutamente técnica. O sea, esta es la técnica del derecho privado. Si no la aprendés acá, no la aprendés más. Sí, y otra cosa que agrego, que justamente le doy la razón, que es técnica que tenés que entender una lógica, y que justamente, por ejemplo, a mí, seguramente en 2 meses creo que pasó de que iniciamos, yo es la primera vez que hago obligaciones, no la recursé, quizá me cueste, lo cual es totalmente entendible, y quizá tenga que recursar, también lo puedo decir, puede pasar. No, es pero probable lo que quiero que no, decir, o es probable que sí, pero pues si ya tenés esa actitud, es muy probable que no, es muy probable que te vaya bien, pero lo que digo, Ivana, es que tampoco las des por aprendida. Yo di obligaciones con Casó y Tejerina en 1976. Entré a la facultad en 1986 como ayudante alumno. Preparé durante 6 meses una oposición para poder entrar. En marzo de 1986 di mi oposición y entré. Desde entonces estoy obligado a estudiar, no digo todos los días, una vez por semana por lo menos, para dar las clases, para participar de un congreso, etc. O sea que llevo unos 35 años estudiándola. Si yo te diría que la sé, te miento. Sé una cantidad de cosas de la materia, pero es decir yo sé obligaciones es como decir yo sé todo el derecho privado. Imposible. Imposible. Te podés acercar, podés dominarla mejor, peor, podés tener toda la información grabada en tu cabeza como teníamos hace 30 años sobre lo que era el derecho comparado, hasta la jurisprudencia de la Cur de Casación o del Tribunal Superior Español, o cómo se veían las obligaciones en el derecho anglosajón, o toda esa historia. El asunto es que es muy difícil decir yo la sé todo, porque implica decir todo el derecho privado. Con esto te quiero decir que la vas a seguir aprendiendo toda la vida. Sí, otra cada cosa. Vez que tengas que ver algo de obligaciones, cada vez que tengas que ver pago, cada vez que venga un cliente y te muestre un recibo, doctor, mire, me dieron este recibo, ¿me sirve, no me sirve? Vos vas a agarrar el recibo, vas a agarrar el código, vas a agarrar el libro, vas a leer, vas a estudiar, vas a ir aprendiendo, hasta que un día, después de verlo 10 veces, puedas agarrar un recibo y decir, no, esto está mal hecho, o esto está bien hecho. Te va a pasar. Es inevitable. Ahora, respecto del tema de la forma de examinar, que genera también la incertidumbre, el problema que nosotros tuvimos es que para nosotros esta situación de distancia es una situación nueva, como para ustedes. O sea, nosotros vamos a la clase, tomamos
damos clase durante los 4 meses, tomamos 2 parciales, los tomamos escritos, los corregimos ahí mismo, somos 3 profesores, nos sentamos, tenemos 40 exámenes, nos repartimos, los corregimos ahí mismo, los chicos se toman un café afuera. ¿Tenemos alguna duda? A ver, Ivana, ¿para qué está? Está para probar y esta no sé. A ver, Ivana, vení, sentate. Explícame qué quisiste poner acá. Y vos me lo explicás. O no me lo explicás porque te fuiste a tomar café y ni te fijaste cómo habías contestado. Entonces ya tengo una idea de cómo sos, ya tengo un concepto con eso. Y después de eso, por ahí te pregunto alguna otra cosa. Bueno, eso es un oral y un escrito. Eso funciona en la realidad. ¿Qué es lo que pasó? No sabemos cómo organizarlo en la primer cuatrimestre del año 2020. Hicimos un escrito y nos encontramos con disparates, cosas que, bueno, y una generalizada vocación de reclamo y de reivindicación que no puedo justificar, no puedo entender lo que pasó. Pero una reivindicación hasta extremos ridículos. Yo entiendo que vos me digas, mirá, esto realmente nos genera mucha incertidumbre y yo lo comparto. Razonablemente lo comparto. Ahora, hubo alguien al que yo le pregunté nominalismo. Escuchen bien, nominalismo, derecho monetario. Y me sacó de Google la teoría de los universales del filósofo Abelardo. No contento con eso, cuando le dijimos que estaba mal, empezó a los gritos, reivindicando su derecho a que le corrijamos como corresponde. Nos hemos encontrado con situaciones como esa. Somos profesores viejos, tenemos mucha experiencia nosotros. Hemos pasado por 100 mesas de examen, por, no sé, de 35 años que tengo, 36 casi, un solo curso fue anual, todos los demás cuatrimestrales. O sea, por lo menos 71 cursos de promoción, lo cual implica 2 exámenes por curso, 140 y pico de exámenes de este tipo hemos tenido. Bueno, imagínense, tenemos experiencia y sin embargo nos encontramos sorprendidos por esto. ¿Qué es esto? O sea, el alumno se junta a responder un escrito, no digo que todos lo hagan, en muchos casos se juntan a responder un escrito, se ponen 6 en una misma mesa. Responde el primo que es abogado. Me consta, me consta. No estoy hablando porque sí. Responde el hermano, que ya dio la materia. Responden otros. Y encima tenemos que aguantar reclamos. O sea, yo necesito saber, para aprobar esta materia, que la persona que lo rinde es la persona que dice ser, no la que figura detrás de en su casa en la máquina sentada, porque no tengo manera de comprobar. Es decir, yo puedo utilizar toda la historia esa de las IP para darme cuenta si se juntaron 5 o 6 en una misma casa, y siempre y cuando me salga de esa manera. Pero no puedo ir más allá. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, los que están bien realmente, bueno, listo. Pero aquellos que generan alguna duda, o si se copiaron, o no están bien en los temas básicos, bueno, vamos a llamarlo y vamos a escucharlo. Bueno, eso generó todo este problema, que a nosotros nos hizo atrasar muchísimo. Pero bueno, yo no quiero generar más polémica, porque estos temas no vale la pena ahondarlos, ni nada por el estilo. Yo creo que es porque forma parte de la campaña electoral. Si no estuviéramos en campaña electoral, estas cosas no hubieran pasado. Les aclaro que tengo la mejor de las opiniones de los chicos que trabajan en el centro de estudiantes, la mejor. Son chicos trabajadores, muy buenos, son una ayuda permanente para nosotros, para ustedes, colaboran muchísimo. En especial Fernando de Stefani es un pibe buenísimo. En esta se equivocó, pero bueno. No quiere hacer una polémica personalizada, pero quería darles mi opinión sobre un tema que ha dado mucha vuelta y que me parece que vale la pena mencionarlo, ¿no? Bueno. Doctor, sí. Le quiero hacer otra consulta Sí. con respecto a las obligaciones accesorias y principales. Sí. Hay una parte que dice, por ejemplo, supuestos en los que la obligación accesoria tiene mayor virtualidad o eficacia que la principal. Sí. Y en algunos casos, la obligación accesoria presenta mayor eficacia jurídica que la principal. Dice,
como consecuencia de ellos es exigible aún cuando no lo sea la principal, y da como caso la cláusula penal artículo 803. Así es. Así es. Bueno, Pizarro creo que hace una crítica a esto, porque esto tiene que ver con lo que era la cláusula penal que se ponía en las obligaciones naturales. Supongamos que se trataba de una obligación que principió por ser civil, se encontraba afectada por la prescripción, el viejo artículo 515, inciso segundo del Código Civil de Vélez, pero tenía una cláusula penal. La cláusula penal podía resultar civilmente exigible aun cuando la obligación principal no lo fuera. Este era el ejemplo con el cual se mencionaba esta situación que estaba tratada, yo creo, en alguno de los artículos que iba entre el 652 del Código de Vélez, y no me acuerdo qué otro. Ahora, fíjense, el 803 dice, la cláusula penal tiene efecto aunque sea puesto para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente siempre que no sea reprobada por la ley. Y a esto, en realidad, la primera crítica que se le hace, bueno, pero si no puede ser exigible judicialmente, entonces no es una obligación. ¿De qué estamos hablando? No es una obligación en principio. ¿Por qué? Porque la obligación, casualmente, lo que la caracteriza es ese vínculo jurídico que la hace coercible. Antes existían las obligaciones naturales que no eran exigibles, cuya fuerza jurígena se limitaba a lo que se llamaba la retención del pago, la solutio retentio. Una vez pagada por el deudor, no podía repetirse. Esto era antes. Ahora no están más las obligaciones naturales, por lo tanto no se justifica. Sin embargo, hay algún supuesto en el cual se puede tomar como ejemplo, que sería el caso de la venta de cosa ajena. Vamos a los artículos 1132. Un segundito, por favor. Y 1008. Fíjense el 1008. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice, y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Vamos a suponer que yo voy a vender el auto de Alejandro Gallardo, que lo tengo acá al lado a la derecha, y se lo voy a vender a Oscar. Entonces hay dos posibilidades, que yo diga, este auto es mío, no es de Alejandro, que es el último supuesto que está hablando el 1008, estoy vendiendo como propio un bien ajeno, o le digo a Oscar, mira, yo te voy a conseguir que Alejandro te venda el auto. En ese supuesto, que es el 1132, dice, la venta de cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. En ese caso, vamos a suponer que Alejandro dice, no, yo el auto no lo quiero vender, no me interesa venderlo, quiero este auto, no lo voy a vender. Por lo tanto, la promesa que yo le hice a Oscar de venderlo no camina. Pero ese contrato que hicimos con Oscar, donde yo le prometí que le iba a conseguir el auto de Alejandro, tiene una cláusula penal para el caso en que no lo consiga. En vez de establecer la indemnización de daños, los tarifamos anticipadamente y fijamos una cláusula penal. En ese caso, la obligación de Alejandro no es exigible, no se puede exigir que se cumpla con la entrega, pero sí es exigible la cláusula penal contra mí, que es la forma de la indemnización de daños. En ese caso, la obligación accesoria a la cláusula penal tiene mayor virtualidad que la obligación principal, que no resulta exigible. Es el único supuesto que yo he encontrado para justificar esta norma. La norma que mencionábamos recién era, ¿qué norma era? Yo no me acuerdo. La que vos mencionaste, Oscar, ¿cuál es? 803. 803. Es el único caso
que yo he encontrado, la obligación del 803 como obligación no exigible. ¿Por qué si no? Tiene razón Pizarro en el resto, hay que darle la razón a Pizarro que dice, y no, sí, esto es propio del código anterior, cuando se hablaba de obligaciones naturales, ya no tiene sentido hablar de esto. Bueno. Gracias. Profe, No, de nada. yo tengo una consulta. No sé si Alejandro creo que también tenía otra. Dale. Estoy buscando. Creo que era... Le pregunto Sí, preguntale. sobre el artículo 843, creo que es. Obligaciones solidarias. Para que lo encuentre. ¿Quién me está preguntando? Sobre el artículo 843, muerte del deudor. Si se interpreta lo que dice el mismo código, el mismo artículo este. Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa a la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber previamente pagado. Después de la partición, cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde en el haber hereditario. Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos sin haber previamente pagado. Sí. Bueno. ¿Cuál sería la pregunta, Alejandro, sobre este tema? No, solamente si interpreto eso, solamente que si no pagan, que los otros codeudores le pueden imponer que le entreguen la cosa. Es lo que interpreto. Perdón, ¿quién me está haciendo la pregunta? Que no veo quién es. Alejandro. Ah, porque está, por ahí tengo la imagen congelada, Alejandro, entonces no parece que movieran los labios. Bueno. Sí, capaz que sí. Bueno. O sea, estamos hablando del supuesto en que hay, supongamos, 3 deudores solidarios, uno de ellos muere y deja 2 hijos, por ejemplo. Sí. Bueno, y reciben en herencia tanto los bienes como la deuda. Entonces, el acreedor puede oponerse a que los bienes sean entregados a los 2 herederos hasta tanto sea pagada esta deuda. Bueno, eso es normal dentro del proceso sucesorio. Y a la vez, de acuerdo a lo que dice, después de la partición, cada heredero está obligado según la cuota que corresponde. O sea, si no se opusieron y se produjo la partición, vamos a suponer que había 2 inmuebles, les tocó a cada uno un inmueble, eso implica el 50% del activo, o sea, del acervo sucesorio a cada uno de los herederos, y por lo tanto van a responder por el 50% de la deuda. Y ahí no van a ser solidarios entre sí, porque, o sea, la solidaridad que comienza siendo originaria, pero después se muere uno de los deudores solidarios y heredan varios, a partir de ahí es mancomunada simple, no es solidaria. Simplemente mancomunada, sí. Nada Perfecto. más que en la proporción de la herencia recibida. Vamos a suponer que en vez de recibir el 50 cada uno, a uno de ellos, el causante por testamento lo mejoró hasta en 1/3, que es la porción disponible para el testador. Entonces, 2/3 de la herencia le quedaron a uno de los hijos y 1/3 al otro hijo. Entonces, este va a responder por 1/3 de la deuda y este por 2/3. Pero sí, esto es un procedimiento sucesorio. El procedimiento sucesorio opera como una suerte de liquidación de un activo, o sea, son juicios universales, la quiebra, la sucesión, en los cuales va a parar todo el patrimonio de una persona. Y ahí se sacan cuentas. O sea, las famosas cuentas del final, bueno, son estas, las famosas cuentas del final. Acá, bueno, a ver cuánto dejó de deuda, cuánto dejó de activo. Se toma parte del activo, se pagan las deudas y el resto se reparte.
no hay ninguna ciencia. Después va a haber algunos problemitas sobre el momento en que se reparte, si los herederos lo están usando, bueno, ya lo van a ver cuando lleguen a sucesión. Para eso también es imprescindible saber obligaciones. Perfecto, gracias. No, de nada. Sí, ahí encontré las obligaciones concurrentes. 852. 852, ¿qué es lo que me querías preguntar? Sí, las normas, dice normas subsidiarias. Sí. En la acción Las sí, la acción de contribución del deudor, ¿nos regimos por el 851 inciso H o juega también con el 841? O sea, No. a la hora de responder, ¿no? ¿De qué me Una estás pregunta. hablando? ¿De las concurrentes o de las solidarias? De las De concurrentes. las concurrentes. Sí, Bueno, sí. en principio, vos fijate que si la norma es subsidiaria, únicamente va a regir en aquellos supuestos en los cuales no está previsto nada legalmente. Y acá, la obligación de la contribución de los deudores concurrentes está previsto en el 851 inciso H. Entonces, en principio nos regimos por el 851 inciso H. Ahora, si hay un supuesto que ahí no está previsto, van a regir las concurrentes. Si tenés Pizarro, Lucas, Pizarro Sí. cuando analiza los efectos de la propagación de las concurrentes y la contribución, sobre todo de propagación, toma muchísimo en cuenta esta norma de la del 852 y va señalando, dice, bueno, acá en materia de concurrentes, por ejemplo, la novación, si es por cambio de acreedor es una cosa, si es por cambio de deudor es otra. La compensación, bueno, dependiendo cómo sea la compensación, y va analizando cada uno de los supuestos. Y ahí muestra cómo se aplica la norma supletoria, siempre y cuando no haya una solución expresa prevista. Bien, bien, gracias. Bueno, chicos, son las 8, ¿me dan un poco de descanso? Bueno. Gracias. Yo creo que nos veremos en cualquier momento, seguramente en la próxima clase de consulta. Por ahora va a seguir dando clases Oscar los días martes, que estaba dando yo, y va a seguir Andrea, creo que los jueves, y Tomás los viernes, en la comisión de ustedes. Pero bueno, cualquier cosa me escriben a WhatsApp y con todo gusto. Gracias. Bueno, nos Bueno, vemos, gracias. chicos. Suerte. Chao. Gracias, profe. Chao.